Ya, uy. No. Adrián, no hagas bulla, hijo, ven por acá. Ven, hijo, acá puedes hacer bulla, ven. Ven, hijo. Buenas noches. Ya, bueno, ya estamos en la sesión, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a empezar nuestra sesión hoy día. Lo que vamos a trabajar es la fase de la investigación cualitativa. ¿Sí? A ver, ¿qué vimos en la primera parte? Bien, Roberto. ¿Qué vimos la semana pasada? A ver, Stephanie Camacho, a ver, Stephanie. ¿Qué trabajamos la semana pasada? Buenas noches, bienvenidos.
Creo que somos poquísimos, ¿no? Entonces, como somos pocos, vamos a conversar los tres. Listo, Stephanie, Manuel, a ver, Manuel Estelo, a ver, ¿podrías decirnos qué trabajamos la semana pasada? Manuel, ¿estás presente? María Zavala. Miss, el micrófono se le escucha un poquito con bulla. A ver, Está fallando su micrófono, me parece. a ver el mío. A ver, buenas noches. A ver ahora. Buenas noches. A ver, chicos, ¿se escuchan a la Miss, chicos? ¿Me escuchan? ¿Está bien o se escucha con bulla? No, no hay nada de bulla, no tengo bulla aquí, estoy sola. No, el micrófono me refiero. No, está bien. O es mi micrófono. A ver. Yo te escucho muy bien, Yomara. Yo le escucho como que interferencia. Ah, hay un sonido, ¿verdad? Sí. Pero aquí está bien. A ver, acaba de entrar Milagros. A ver, Milagros sí, creo que sí está en clase, porque los demás parece que están en otras cosas. Milagros, ¿se escucha con bulla o se escucha muy bien el micrófono de la Miss? A ver, Miss, hable, por favor. Milagro, buenas noches. Mi buenas noches, ¿cómo Bien, están? Milagros, ¿o se escucha con bulla el micrófono de la Miss? No, sí se escucha bien. Ya, entonces es mi computadora. Ya, Miss, continúen nomás. Ya. Bueno, bueno, Milagros, creo que estás presente, contigo nos vamos a trabajar. Ya, Milagros. A ver, dime, ¿qué trabajamos la semana pasada? Bueno, mis hemos trabajado lo que es la investigación cualitativa, Ujú. el, los procedimientos para llegar a una investigación cualitativa, las cualidades, sobre todo ver nuestra sociedad, en qué podemos ayudar, en los enfoques, cómo se comienza la investigación cualitativa también. Y Los trabajamos las fases, ¿no? De la investigación cualitativa. Y trabajamos la primera fase, que es la preparatoria, ¿no? Que es muy importante esta fase porque es donde el investigador va a realizar, ¿no? Todas las actividades previas antes de empezar a aplicar en el campo, ¿verdad? Así es, Miss. Miss, se le apagó el micro. Ahora, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ya, ok. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a ver la siguiente fase, que es el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo ya es cuando el investigador tiene todo su material, ya tiene todo listo, entonces agarra con todos y se dirige al espacio donde, ¿no? Donde va a aplicar todos sus instrumentos, donde va a recoger información, donde va a observar, ¿no? Para validar lo que, bueno, las preguntas que se han hecho antes para la investigación, ¿no? Dice, el investigador debe estar preparado para confiar en el escenario, ser paciente y esperar hasta que sea aceptado por los informantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo soy investigadora y digo, bueno, yo voy a hacer mi investigación sobre las percepciones de las personas sobre el COVID, por ejemplo, ¿no? De las percepciones sobre esta situación, ¿no? Sobre la pandemia, por decir, en La Molina, por decir, ¿no? Digamos en La Molina o en Villa Salvador, digamos, ¿no? En Villa Salvador. Entonces yo tengo que
confiar, que conocer ese escenario, conocer Villa Salvador para poder yo tener esa seguridad de, ¿no? de hacer mi trabajo, ¿no? Tengo que ir, investigar, ver cómo es, qué condiciones tiene, qué cuidados debo tener, ¿no? Qué autoridades tiene, qué organizaciones tiene, cómo es su población, con qué movilidad puedo ir, ¿no? Todas esas cosas tiene que conocer el investigador, ¿no? Tiene que estar preparado para hacer todo eso, ¿no? Y realizar una buena investigación, ¿no? Debe ser flexible, quiere decir que no debe ser muy rígido, ¿no? Tiene ya una programación, ¿no? Quiere decir que como tiene ya una programación bien explicitada, entonces en el camino pueden suceder algunos hechos que le exijan o le permitan de decir, no, aquí hay que hacer un cambio, puede hacer un cambio, sí, pero que no salga de los parámetros de la investigación, no que no salga. Entonces, pero sí tiene que tener esa facilidad para poder movilizar, mover, ¿no? algunos cambios que se puedan suceder en el camino. Ser persistente, o sea, no con algún contratiempo que exista o que se presente, no declinar, ¿no? Decir, no, ya no puedo, no se hace esto, que esto, no, ser persistente, saber que perseverar, ¿no? Perseverar a pesar de las situaciones que se presentan en el camino. Meticuloso quiere decir que tiene que ser tiene que mirar bien todas las cosas para que le salgan bien, porque si nosotros no estamos fijándonos milimétricamente en las cosas, entonces puede por ahí escaparnos algo, ¿no? Tiene que mirar todo, que todo esté bien, que todo esté claro, ¿no? Que todo lo que se ha previsto se cumpla, ¿no? Y revisando su material, sus instrumentos, las personas con las cuales va a conversar, todo tiene que estar así, midiendo, fijando, ¿no? Entonces, tiene que ser muy estricto en esa situación. Y tener capacidad de adaptación, ¿no? Por ejemplo, si yo me tengo que ir a Villa Salvador, ya sea, o me tengo que ir a una región, por ejemplo, ¿no? Yo que he viajado por todo el Perú, entonces uno se tiene que adaptar al contexto o al espacio donde uno está llegando, ¿no? Por ejemplo, yo he llegado a comunidades donde no tenía ni cama para dormir, ¿no? Y tenía que dormir sobre lo que había, ¿no? Sobre lo que había tenía que dormir, ¿no? A veces había pellejitos, en algunas comunidades te dan pues cartones, ¿no? Entonces uno se tiene que adaptar a las situaciones en las cuales uno va a hacer su investigación. No podemos estar, por ejemplo, con exquisiteces, porque cuando un investigador o una persona llega a una comunidad y tiene ciertas reticencias para compenetrarse con la población, entonces corre el riesgo de que no va a obtener la información más adecuada, ¿no? Y puede hacer que hasta rechacen a algunos informantes, rechacen al investigador por ciertas actitudes, ¿no? Por eso dice, tiene que tener capacidad de adaptación al contexto donde va a desarrollar la investigación. ¿Sí? Trabajo de intervención en el campo. Dice, proceso en el cual el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio, ¿no? Dice, ¿qué es lo que tiene que hacer el investigador cuando va a intervenir en el campo? Dice, aprender los papeles y relaciones que se dan entre los participantes a fin de poder identificar los informantes más adecuados. ¿Qué quiere decir aprender los papeles y relaciones que se dan entre los participantes? Esto quiere decir que nosotros tenemos que conocer cuáles son esas relaciones que se dan entre las personas que supuestamente van a ser nuestros informantes.
Por ejemplo, ¿qué relación tiene el juez de, por ejemplo, en una comunidad, el juez de paz, cómo se relaciona con el centro de salud, el colegio, cómo se relaciona con la comunidad, por decir, el alcalde, cómo se comunica con los pobladores? Tiene que mirar entre los pobladores cómo se comunican entre ellos, cómo se llevan, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones existe allí? Tiene que conocer todo eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de algunas personas, ¿no? En esta parte, por ejemplo, se recomienda hacer un mapeo de actores. Cuando es investigación se recomienda hacer un mapeo de actores. Un mapeo de actores consiste en donde nosotros vamos a identificar, ¿no?, a todos los actores principales, ¿no?, de una comunidad. Por decir, si hay alcalde, si hay una empresa, si hay qué instituciones tiene, y conocer qué relaciones hay entre esas instituciones, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros hacer, pues, conocer esta parte, ¿no? Qué papel y cómo se relacionan todas las personas en ese lugar donde vamos a aplicar nuestro estudio, ¿no? Dice, se efectúa un muestreo de carácter intencional, dinámico. O sea, nosotros, cuando uno va a levantar información cualitativamente, no te vas a hacer, pues, no vas a levantar información o no vas a conversar y vas a dialogar con toditas las personas de la comunidad. No se, nunca se acabaría el trabajo de campo, ¿no? Porque son cantidad de personas. Entonces, cuando el investigador llega, empieza a hacer por ejemplo, si hace un mapeo de actores o hace un reconocimiento de zona, entonces va a conocer, va a saber, va a empezar a conocer, a saber cuáles van a ser aquellas personas a las cuales es posible hacerle la entrevista, con cuáles de ellas va a conversar, va a dialogar, ¿no? Porque no, entonces de acuerdo al propósito de la investigación, entonces va a poder determinar a quiénes va a elegir, porque es diferente cuando se hace un muestreo para a una investigación cuantitativa, ¿no? Es diferente para una investigación cualitativa. El investigador en el campo va determinando con quiénes y a quiénes va, con cuántos y a quiénes va a conversar o va a dialogar para levantar la información, ¿no? En la investigación cualitativa tenemos el muestreo de casos extremos, dice, ¿no? Selección de participantes que ejemplifican características de interés para el estudio. O sea que lo que les decía, ¿no? O sea, cuando el investigador llega, entonces va a empezar a mirar, a determinar, decir, ya, a conocer a las personas, ¿no? La función, el rol que cumplen las personas, entonces va a decir, ya, voy a conversar con tal persona, con tal persona, con tal persona, ¿no? Entonces él mismo empieza a seleccionar a los actores que va a aplicar su entrevista. Hay otro muestreo que hace, muestreo intensivo, dice. ¿De qué se trata esto? Se seleccionan los casos que son expertos y tienen cierta autoridad sobre una experiencia determinada. Por decir, si yo voy a hacer una investigación educativa, ¿quién sería el experto? Por ejemplo, yo voy a una comunidad, ¿y quién sería uno de los expertos? Si yo voy a hacer sobre educación, ¿a quién le entrevistaría? A ver, María, ¿a quién o Milagros, quien esté ¿a quién le haría la entrevista? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ya, en el muestreo intensivo dice, selecciona los casos que son expertos y tienen cierta autoridad sobre una experiencia determinada. Si yo voy a hacer una investigación sobre educación y me voy a una comunidad, cuál sería el experto o con quién conversaría el investigador? ¿Con quién debería conversar el investigador? ¿Con el dirigente de la comunidad? Con un dirigente, pero estamos hablando ¿Con de el dirigente expertos. de la comunidad? Mm, un experto, un especialista sería entonces mí.
Ah, con un especialista, claro, con el especialista de la mujer, Necesario, con el porque en una director, comunidad, con un así como te maestro, ¿no? digo, Con un maestro. O de repente dentro de la comunidad también hay profesores, pero que no están ejerciendo la función de profesor, sino están ocupando un cargo, de repente también con él, ¿no? Por eso dice, él tiene que reconocer cuáles son esos roles o esas funciones que cumplen las personas en ese lugar, ¿no? Y que puedan aportarle de acuerdo al pero propósito de la investigación. Sí, dígame, dígame. un director Ajá, también, un director exactamente. de un colegio también puede ser. Claro, un director de Por- colegio, por supuesto, ¿no? Un profesor, ¿no? También hay muestreo por máxima variedad, dice. Selección de forma deliberada una muestra heterogénea, o sea, variado, o sea, diferentes personas, o sea, por decir, no solamente los expertos, también puede elegir expertos, pero también de forma variada, o sea, sobre un tema, por ejemplo, voy a trabajar sobre educación, sigamos con el mismo ejemplo, ¿no? No solamente le preguntaría al experto, ¿no? Sino también qué piensa el padre de familia, ¿no es cierto? ¿Qué piensa, por decir, el estudiante? Un estudiante de repente, ¿no? ¿Qué piensa sobre la educación en este contexto, ¿no? Podríamos hacer. Entonces, selecciono diversos, por ejemplo, puede ser hombres y mujeres, jóvenes y adultos, eso depende de la intención con el cual, o las preguntas que se haya hecho el investigador para poder responder, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿verdad? ¿Está claro? Ya, sigamos entonces. Trabajo de campo, dice acceso al campo, recojo de datos y finalmente vienen datos acumulados, ¿no? O sea que yo voy al campo, recojo mis datos y tengo ya toda mi información. Se rediseña o reestructura. De acuerdo a lo que yo voy recogiendo, yo pienso, ¿no? El investigador dice, se puede rediseñar o reestructurar la duración de las entrevistas, las preguntas a realizar y el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si por eso dice que tenemos que ser flexibles. De acuerdo a lo que nos vamos nosotros trabajando, entonces, si yo ya estoy recogiendo información, entonces veo que algunas preguntas que estoy haciendo no son muy relevantes, entonces dejo de hacer esas preguntas, ¿no? Entonces, no realizo esas preguntas. O de repente veo que me falta algo que está saliendo, de repente con algunos me doy cuenta que hay alguna pregunta que es interesante y necesaria para mi investigación, entonces yo agarro y digo, ya, esta pregunta la voy a agregar para el siguiente participante, ¿no? También el tiempo. De repente me extiendo demasiado y aburro a los participantes. Entonces digo, no, es mucho tiempo la conversación. Dependiendo también del tipo de instrumento que estoy utilizando, ¿no? ¿Qué instrumento? Si estoy haciendo una entrevista a profundidad, de repente, las entrevistas a profundidad son conversaciones, ¿no? O sea, empiezo con una pregunta y luego sobre la marcha, como decimos, van saliendo nuevas preguntas de acuerdo, ¿no? Cómo el entrevistado me va respondiendo. Yo voy sobre lo que me va respondiendo, voy haciendo repreguntas y repreguntas de acuerdo a lo que quiero. Entonces, a veces se extiende demasiado o de repente son muy cortas, ¿no? Por eso dicen, en el campo uno tiene que ser flexible y poder ir adecuando, ¿no?, las situaciones de acuerdo al propósito de la investigación, ¿no? El tiempo y dedicación, dice, se desarrollarán con un carácter flexible a fin de buscar el significado y las perspectivas de los participantes en el estudio. ¿Qué quiere decir? Buscar el significado y las perspectivas de los participantes en el estudio. O sea, nosotros tenemos que buscar
que nos están diciendo los participantes, ¿no? Está muy bien en relación a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me quiere decir este entrevistado, ¿no? O con la información, con todo lo que me está diciendo, ¿no? Entonces yo tengo que buscar ese sentido. Y las perspectivas, ¿qué es lo que buscan, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los entrevistados, ¿no? De acuerdo a lo que yo estoy preguntando, ¿no? ¿Qué ellos piensan, qué quieren, ¿no? ¿Cómo se ven de acá a un tiempo? De acuerdo. Por ejemplo, si estamos hablando de educación, por ejemplo, ¿qué entienden ellos por educación? ¿Qué es lo que quieren, ¿no? Y cómo se ven de acá a 1 año, 2 años en relación a la educación, ¿no? Que de repente ya quieren que sus hijos ya estén en la presencial, o que en esta forma de atención, por ejemplo, virtual, se den otras formas de retroalimentar a sus hijos, porque la forma virtual no les está ayudando a desarrollar sus competencias, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué es lo que espera el participante o el entrevistado con respecto al estudio o a la investigación que se está haciendo, ¿no? Dice, buscar las relaciones referente a la estructura, ocurrencia y distribución de eventos a lo largo del tiempo. Dice, buscar las relaciones referente a la estructura, ocurrencia y distribución de eventos a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esta investigación? ¿No? ¿Qué es lo que cuál es nuestro propósito? ¿No? ¿Cuál es nuestro propósito de la investigación? ¿Cómo vamos a organizar nuestra investigación? ¿Cuál va a ser esa estructura? Van saliendo los temas, ¿no? De acuerdo a lo que nos están hablando y las preguntas que nosotros nos estamos planteando, estamos mirando cómo vamos a organizar, ¿no? Cómo nos vamos a ir organizando nuestra investigación, ¿no? Para que realmente sea interesante y pueda servir, ¿no? Pueda ayudar a mejorar lo que nosotros estamos buscando a través de esa actividad, ¿no? Buscar puntos de tensión, dice. ¿Qué es lo que no se ha encontrado? ¿Cuáles son los puntos conflictivos en este caso? O sea, si yo tengo un propósito de mi investigación, he hecho ya mis preguntas, de repente en esas entrevistas yo no estoy encontrando respuesta a algunas interrogantes que yo me hice para este estudio, ¿no? Entonces tengo que estar atento a eso. De repente converso con la persona y pregunto y no encuentro respuestas. Entonces tengo que buscar, ¿no? Buscar la forma de que de repente en lo que yo me he propuesto no es, ¿no? No se puede dar. Entonces buscaré esas respuestas para esas situaciones, ¿no? ¿Cuáles son los puntos conflictivos en este caso? Quiere decir, a ver, ¿qué problemas tengo yo para que mi investigación salga realmente como se esperaba, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esas situaciones que no me están ayudando a conseguir una información consistente con el propósito planteado? Luego, mire, ya tenemos el trabajo de campo, ¿no? Ya hemos hecho el trabajo de campo, ¿no? Decimos que debe estar preparado, cómo se debe preparar, ¿no? Cómo se hace la intervención, la muestra, ¿no? Luego viene el recojo, el rediseño de la investigación. Ahora vamos a ver lo que es análisis de la información. Una vez que ya nosotros tenemos la información, ¿no? Ya hemos recogido toda la información, ahora pasamos a analizar, ¿no? En este análisis se va a redactar
textos, ¿no? Para ver los resultados. ¿Qué tenemos ahora? Toda esta información tenemos que organizarla, ¿no? Revisarla, organizarla, y a partir de eso nosotros tenemos que empezar a tener nuestros resultados. Tenemos que hacer una redacción, ¿no? Tenemos que tener la disposición y transformación de los datos. Por ejemplo, si yo hago por ejemplo, si hago encuestas a profundidad, esas encuestas a profundidad generalmente son grabadas, ¿ya? Generalmente son grabadas. Entonces yo, una vez que tengo ya mi información, tengo que vaciar toda esa información que está grabada, tengo que analizarla y bajar los datos a un texto, ¿no? Y transformar esos datos. Decir, por ejemplo, qué dicen ¿no? Tengo que hacer pues mis parámetros para poder bajar toda esa información. Una vez que yo ya he bajado, tengo la información ya, ¿no? Empiezo a elaborar los resultados y verificar las conclusiones, ¿no? Entonces, primero organizo mi información, ¿no? Aclaro mi información, ¿no? Hago la redacción de mi información, transformo esa información y lo convierto y saco mis resultados, obtengo mis resultados. Se inicia al término, dice, este análisis de la información se inicia al término del trabajo de campo. Claro, porque ya una vez que termino, adiós comunidad, y me voy a hacer en mi laboratorio, comienzo a trabajar toda la información, ¿no? Es el proceso de sistematización, o sea, proceso de sistematización de la información recogida, o sea, sistematizo toda la información, ¿no? Luego se establece una serie de tareas u operaciones que constituyen el proceso analítico básico, ¿no? Ya eso es una vez que yo tengo la información, empiezo pues a elaborar todo ¿no? Ya las propias tareas ya de gabinete, ¿no? Y en el gabinete pues hay que analizar, hay que ver qué variables son qué variables tengo que ver qué variables son las que voy a recoger para poder yo plantear mis conclusiones también, ¿no? Tengo que ver conclusiones. Entonces, todo este trabajo ya se hace en el gabinete. Y finalmente, una vez que yo ya he analizado mi información, ya he organizado mi información, he redactado un informe previo, entonces empiezo la elaboración del informe final. Y luego de esta información del informe final hago mi presentación y difusión de los resultados, ¿no? Formas fundamentales de escribir un informe, dice, ¿no? ¿Cómo yo debo escribir un informe? Dice, como si el lector estuviera resolviendo el puzzle con el investigador. ¿Qué quiere decir esto? A ver, María, ¿está usted ahí? Manuel, Stephanie, ¿quién está presente? ¿Solamente Milagros? Buenas noches, Miss. María. Dígame. ¿Qué entiende usted cuando dice como si el lector estuviera resolviendo el puzzle con el investigador? Dice como si el lector estuviera resolviendo el puzzle con el investigador. El puzzle es como decir el rompecabezas, ¿no? Así es. Ya. Claro, ¿cómo se dice? Buscando las informaciones y así, tratar de hacer un buen informe, pues, ¿no? Claro, o sea, dice Encontrar el puzzle es como si estuviera organización, ¿no? Organizando, ¿no? Organizando. Organizador. O sea, tiene que organizar su informe final, ¿no?
de acuerdo Para a poder, cómo, ¿no? Cómo le gustaría presentarle al que lo va a leer. claro, Por decir, yo estoy pensando, por ejemplo, al momento de elaborar un PPT, estoy pensando en ustedes. Entonces yo estoy diciendo, allá, esto de repente puede hacer que no lo entiendan, allá. voy a, voy a Exactamente. tratar que sea más entendible. Ujú, Claro, o sea, estoy pensando en quién lo va a leer, ¿no? Por ujú. eso dice que si el lector estuviera resolviendo el puzzle con el investigador. Entonces yo estoy diciendo, ya, esto si no me entienden puedo hacer esto, puedo preguntarles de esta manera, ¿no? Entonces, de acuerdo, voy organizando mi información de acuerdo a eso, ¿sí? Claro, para que mi proyecto salga más entendible y me pueda Claro, y sea viable, ¿no? Sobre todo que viable. el que lo Claro, va a lo leer importante es que sea viable. exactamente y pueda aplicarlo, ¿no? Segundo, dice, ofrecer un resumen de los principales hallazgos, ¿no? Entonces, y presentar los resultados que apoyan las conclusiones, ¿no? Ofrecer un resumen de los principales hallazgos. O sea, tengo que resumir, o sea, seguramente que va a haber todo un proceso de la redacción del informe final, pero las ideas principales debe haber un espacio donde yo pueda colocarlo. Generalmente eso se coloca al inicio, ¿no? Donde así en forma resumida me diga todo lo más importante del estudio, de tal manera que quien lo lea, ¿no? El lector o quien lea la investigación va a saber, al leer ese resumen, va a saber de qué se trata toda la investigación, ¿no? Entonces se va a interesar o no le va a interesar, ¿no? Entonces, dice primero que apoyan las conclusiones, ¿ya? Entonces, en este, en este momento ya el investigador pone en juego, ¿no? Todo lo que ha recogido, también con información, también aquí tiene que ayudarse también con información ya que ha buscado, que ha investigado sobre el tema, ¿no? Entonces, en este momento ya concluye la investigación y lo presenta bueno, a quien se lo haya solicitado. Entonces, y aquí termina todo el proceso de investigación. Cuando nosotros realicemos la investigación-acción, porque como es la investigación-acción es una investigación cualitativa, en ese momento vamos a desarrollar parte por parte, ¿sí? Vamos a desarrollar cada una de estas partes ya y lo vamos a poner en práctica, porque no es la investigación, ya, como todo aprendizaje, no es una cuestión de que ya me aprendo de memoria y ya sé investigar. No es así, ¿no? La investigación tenemos que poner en práctica para poder aprender a hacer una buena recogida de información, una buena propuesta de instrumentos de recojo de información, ¿no? Todas esas cosas y finalmente hacer un informe. No haremos una investigación tan profunda, tan amplia, pero por lo menos intentaremos hacer algo pequeño pero significativo para ir aplicando cada una de estas situaciones. A ver, María, Manuel, ¿está Manuel? Stephanie. Miss, disculpe, en 2 minutos se va a cerrar el Zoom. Que vuelvan a ingresar, un favor. Voy a cerrar el Zoom y vuelven a ingresar, ¿ya? Para el siguiente curso. Sí, lo que pasa es que este es un Zoom gratuito, entonces no dura como los otros. Ya. ¿Ya? Entonces ya vas a cerrar. Sí. Sí, vuelvan a Entonces ingresar ya con el mismo enlace, vuelven a ingresar. ya ingresamos y empezamos con el otro curso, ¿ya? Gracias. Ya.